Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte del webinar 4.0 de Alumni UPV, organizado por Alumni UPV. Mi nombre es Belén Arrogante, soy la coordinadora de Alumni, que es el servicio, como sabéis, el servicio oficial de la Universidad Politécnica de Valencia, desde donde gestionamos todas las actividades y los servicios dirigidos a nuestras tituladas y a nuestros titulados. Actualmente, Alumni está formado por más de 54.000 egresados y egresados que se encuentran repartidos por todo el mundo como, bueno, hoy tenemos una muestra de ella. Se encuentra gente en Ecuador, por ejemplo, en Argelia y, y había gente inscrita de Londres, de Milán y de Italia y de un montón de sitios más. Bueno, pues hoy nos trae aquí esa segunda parte del webinar que celebramos la semana pasada sobre las técnicas para hablar en público. Y bueno, pues la edición, la sesión pasada, pues hablamos un poco de los canales de comunicación, del público al que nos dirigimos, la estructura de las presentaciones. Y bueno, pero todo esto Javier ahora lo retomará. Y me gustaría, para quienes no conocéis a Javier y quienes no estuvisteis aquí el otro día, presentaros a Javier de Diego. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Belén, y a todos y a todas, buenas tardes. Javier es técnico superior en gestión comercial y marketing, es licenciado en arte dramático y docente certificado para la formación profesional para el empleo. Imparte clases en la Cámara de Comercio de Madrid y en diferentes entidades de formación. Es colaborador en la Universidad Autónoma de Madrid, impartiendo formación en los diferentes grados de ADE y de Derecho. Y su trayectoria profesional, pues Javier la comenzó en las emisoras de radio, en emisoras locales, hasta llegar a Radio Voz, Onda Cero, Intereconomía o Radio Intercontinental. Y paralelamente pues compaginó con trabajos de doblaje, de locución y como presentador de televisión. Ha trabajado como periodista y colaborador en diferentes medios escritos como el Diario 16, Noticias del Mundo, Cuo o Ya. Y posteriormente, bueno, pues ya desarrolló toda su carrera profesional en el ámbito de la publicidad y el marketing, llegando a desarrollar funciones de director de comunicación y marketing en diferentes compañías. Actualmente es escritor y socio de Bobuk Editorial. Y bueno, se declara además docente feliz. Y bueno, pues nada, bienvenido Javier. Muchísimas Bien gracias hallado. y bueno, Gracias, pues, Belén. Y pues soy cuando quieras. alicantino. Yo lo Yes. añado siempre que soy Claro. alicantino, aunque afincado en Madrid de toda la vida. Soy alicantino y así me considero. Y es un placer eh, estar con algunos paisanos y paisanas, porque eso se siente. Os he preguntado, los que habíais estado el otro día, que efectivamente Belén ha contado más o menos de lo que hablábamos. Hoy vamos a hablar de, creo, algunas cosas que os pueden interesar o pueden resultar curiosas y espero sean de utilidad, sobre todo. Una de ellas es el miedo a hablar en público. Hablaremos de algunos de los problemas logopedas y de dicción que hay básicos, ¿eh? Ya sabéis que aproximadamente estaremos una hora hablando y luego, pues si tenéis algunas preguntas o cuestiones, más o menos. Un poquito sobre la comunicación no verbal, algunos trucos y un poquito de práctica. El otro día yo decía que si alguien se animaba a esto de la práctica y todo eso, así que mientras yo os cuento algo, si alguien se va a ir animando, pues o que levante la mano o que lo diga por el chat, es para hacer nada, algo muy sencillito, que se atreva, que se lance, es para hacer algo sencillo y Belén va tomando nota porque yo os voy a ir compartiendo ya algunas cosas para ir avanzando y que no se nos vaya el tiempo. A ver, un momento, y ya comparto todo. Aquí está. ¿Vale? Entonces, a ver. Vale, el otro día nos quedamos más o menos por aquí, bueno, nos quedamos, quiero decir, os pregunté qué tipo de orador me habíais visto a mí a lo largo de la charla y agradezco nuevamente que dijerais que era un orador simpático, si no recuerdo mal, divertido, eh, con ritmo, bueno, me echasteis muchos piropos, lo agradezco nuevamente. Sí os voy a contar varios de estos oradores, varios de estos tipos de oradores, porque a mí me comentan mucho los alumnos de este tipo de cursos que luego se fijan en los presentadores de televisión, en sus propios profesores, incluso en los dependientes o los vendedores,
miran mucho qué tipo de orador es, lo analizan bastante, incluso cuando están hablando con otra persona. Esto es muy interesante y eso es ponerlo un poquito en práctica, ¿vale? Es fácil de hacerlo. Si no encuentras la categoría, o de algunas de las que yo te voy a hablar, pues no tienes más que inventártela, una categoría. Este es el orador tururú. Y el orador tururú para mí es el orador que hace esto, se comunica de esta manera y lo transforma en X. Pues ya está, pues ya has creado una nueva categoría. No las tenemos concretas. Yo me he inventado algunas, otras las he encontrado por ahí. Bueno, el orador parlanchín, os voy a hablar de algunas de ellas, ¿vale? Algunas concretas, a ver si identificáis. El orador parlanchín es el que habla mucho, el que dice mucho, habla y habla, aunque a veces no dice nada. Os suena de los políticos, ¿verdad? Es una técnica que se estudia, es una técnica que se pone en práctica. Cuando veis a un político utilizar mucho adverbio en ente, está siendo un orador parlanchín. Porque además en los adverbios en ente, efectivamente, me dan a mí unas décimas de segundo para pensar lo que yo te voy a responder o lo siguiente que yo voy a decir. Y además utilizan la técnica de tratar de no detenerse, de no ser excesivamente pausado, pero, insisto, sin detenerse, hablando y hablando y hablando. Cuentan historias. El orador parlanchín suele contar muchas historias y lo que ocurre es que voy a echar piedras sobre mi tejado, porque yo a veces soy orador parlanchín, yo tengo mezcla de todos, pero a veces se pierde, se mete en jardines o en selvas. El orador parlanchín, si no tiene un guión bien estructurado, acaba en la selva del Amazonas perdido, y si no tiene un buen machete para salir de ese berenjenal, es imposible. Finalmente, que veremos uno de esos trucos, lo que hace es cortar de raíz y decir, voy a hacer otra cosa porque no sé cómo salir de aquí, ¿vale? Seguramente lo detectéis. Al orador parlanchín se le detecta relativamente fácil, ¿vale? Cuando habla el orador parlanchín y no cambia de registro, porque yo puedo ser parlanchín en un momento, pesimista, que ahora os hablaré de él en otro momento, pero si yo utilizo durante todo mi discurso este tipo, al final el público se queda con la sensación de que no he comunicado bien, no he transmitido, no me ha quedado claro lo que has explicado. Ese es el orador parlanchín que habla y habla y habla y habla y realmente no dice nada, por resumirlo un poquito. Y como os decía, el orador pesimista es un tipo de orador que está siempre a la defensiva, es muy negativo, ¿vale? Su propio discurso también es negativo, es muy pesimista. Entonces él también lo es. Y además su tono de voz es muy pesimista. Es más bajo, suele ser más lento, algo más pausado, más calmado. Rechaza, no admite preguntas, por ejemplo, no admite intervenciones. Suele tener un guión muy estructurado, incluso milimetrado, que se centra en él y suele no salirse. Eso sí, está muy preparado, si realmente después se aceptan preguntas, está muy preparado para la respuesta. Es un buen defensor de su discurso. El discurso del orador pesimista es agotador. ¿Por qué? Porque te impregna a ti como oyente, como interlocutor, impregna al público de esa sensación de aburrimiento, de desidia, de pesimismo. Cuidado con utilizarlo. A veces hay que utilizarlo en algunos momentos determinados. Luego os hablaré cuando termine de hablar de todos estos tipos que yo me he inventado y que he encontrado por ahí, como os decía. Hay que hacer una mezcla de todo un poco, porque el otro día hablábamos del ritmo tan importante, ¿verdad? De ese encefalograma que hay que dibujar cuando hacemos un discurso. Tenemos que subir, tenemos que bajar, a veces hay que susurrar, a veces hay que parar, acordaros del silencio, lo importante que es el silencio, las pausas. Qué bonitas son las pausas, ¿verdad? Pues si hacemos una buena mezcla, vamos a ser capaces de hacer un buen discurso. El orador optimista. Este es todo lo contrario del orador pesimista, obvio, vais a decir, ¿vale? Pero es que además, para este es todo súper mega chuli, súper fantástico, todo es bueno, todo es porque os voy a contar, y entonces su tono es siempre así, esto es fantástico, mirad, tomad nota de esto, porque, y esto también agota, ¿vale? No es ese otro tono del orador pesimista que te lo cuenta como si estuviera desganado, este te lo cuenta todo lo contrario, que cualquier cosa es
alucinante, súper mega guay, y esa sensación que también transmite al público termina por llenar en exceso de emoción al público. El optimismo y esa energía se utilizan en momentos muy determinados de la charla, muy concretos, ¿vale? Después os hablo del orador agresivo. Entenderme, no es agresividad de física, ni tampoco verbal, a nivel de que te va a insultar, de qué tal. No, pero entra pisando fuerte, ¿eh? Pisa en el escenario y dice, aquí estoy yo, ¿vale? Y el que voy a soy yo. Entonces, impone respeto, impone un poquito hasta de temor. Y eso genera un poco de, bueno, a veces simpatía, a veces todo lo contrario, porque su tono de voz se confunde con el enfado, porque uno puede estar agresivo, puede ser directo, rotundo, tajante, pero no enfadado, y a veces se confunde. Sus argumentos también se van a centrar en lo negativo, ¿eh? Así que cuidado. Después tenemos el orador gracioso. Intento ir un poquito rápido, que veo que contando esto, porque además me van viniendo a la cabeza y digo, ¿les cuento la historia de este? No. En otro momento, de compañeros o de gente que seguro que conocéis y habéis visto en el escenario, para que los identifiquéis. Pero estoy seguro que según lo voy contando, os va viniendo a la cabeza a alguna persona, algún presentador de televisión que le veáis así. El orador gracioso. Los hay de dos tipos, los oradores graciosos. Los que lo son y los que se creen que lo son. ¿Verdad? Pero ¿qué es ser gracioso y qué es no ser gracioso? ¿Vale? Lo que para uno es ser gracioso, para otro no lo es, y viceversa. Entonces, ahí entramos en algo difícil de gestionar. La comedia siempre se ha dicho que es más difícil de hacer que el drama. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Vale? Siempre se ha dicho eso. Entonces, utilizar en tu discurso esa gracia, el humor, este tipo de cosas que te lleva a ser un orador gracioso, cuidado, porque a veces nos creemos muy graciosos, que contamos chistes, que además luego tenemos que explicar porque no nos han entendido, pero qué gracia tenemos, ¿verdad? Si eso lo hacemos a la hora de dar un discurso, iba a decir antes, acordaros que un discurso, cuando hablo de un discurso, me da igual si estáis ante 5.000 personas, ante 200, ante 10 compañeros de trabajo o en una entrevista con 2 personas, con el director de recursos humanos y el director de marketing, ¿vale? Ese es el discurso al que yo me refiero cuando hablo de discurso. Cuidado con el orador gracioso con utilizar esta técnica. El orador simple. Este es el neutro, ¿no? El neutro, el que no tiene gracia, el que no tiene... Espera, aquí iba a dejar aquí esto. Vale, así, y así me veis mejor. Porque además, como lo estoy contando y no os estoy poniendo la diapositiva, el orador simple es el orador no aburrido, pero el orador tan neutro, que su discurso es muy simple, su forma de actuar es simple, él es simple. Es correcto, pero es simple. Y comunica, por supuesto, pero no transmite emociones. Y eso también es complejo de gestionar. ¿No quiero transmitir emociones? A veces no quiero transmitir emociones. El otro día hablamos de depende del discurso que tú vayas a dar. Si yo he descubierto una teoría científica o un nuevo elemento químico o algo, a lo mejor no necesito transmitir emociones. No necesito, o de por sí, lo propio que yo te cuente te va a generar a ti una emoción, pero yo no la transmito ni la provoco. Entonces, bueno, es correcto, el orador simple, los resultados, las reacciones del público van a ser simples, ¿vale? Por eso me he puesto aquí con la cámara, intento más o menos utilizar esos tonos en los que voy hablando. Lo que pasa es que a veces me salgo, ¿no? Pero intento para que veáis que realmente el orador simple, como que no. Luego tenemos el orador simpático, que no les confundáis con el orador gracioso, ¿vale? Porque el simpático, por eso me alegra que el otro día me dijisteis, pues es un orador simpático o algo así, o divertido, me dijisteis, ¿no? Porque yo no me considero una persona humorística ni graciosa. Entonces, por esa parte es genial, porque lo detectasteis así. Puede no serlo, puede que sea humorístico también, pero puede que no. Es muy cómplice con el público, es sonriente, es afable y amable, es positiva, intenta transmitir esa positividad, el orador simpático, ¿vale? Y luego tenemos el orador histriónico, que es uno de los que más me gustan, porque es un orador
súper exagerado, muy teatral, muy grandilocuente, gestualmente utiliza mucho su cuerpo, que luego hablaremos de la comunicación no verbal. ¿Es demasiado teatrero a veces? Sí, pero no pasa nada, ¿vale? Al ser tan histriónico y tan teatrero, espera mucho la opinión del público para ver su reacción. En el teatro, cuando nos subimos, a veces vemos para ver si debemos seguir actuando de la misma manera o no, ¿vale? Y luego tenemos uno de los oradores que más se prodigan últimamente encima de los escenarios y que debemos evitarlos. Debemos evitar serlo y debemos evitarlos escucharlos. Es el orador narcisista, ¿vale? Yo le llamo el orador yo mime conmigo. Habla de sí mismo, habla de él, habla de yo, porque yo hice, porque yo tengo, porque yo soy, porque yo hago. Entonces, en base a eso, transmito mi experiencia. Vale, si hasta cierto punto puede estar bien. Yo tengo 70 años, he vivido mucho, he viajado mucho, voy a dar una charla para alguien y hablar sobre turismo. Vale, correcto. Pero de ahí a ser el centro yo, no. Cuando yo cuento y yo digo que he tenido mucha experiencia, que a lo largo de mis 70 años he viajado mucho, yo debo hacer protagonistas a los lugares en los que he estado, a las personas que he conocido y los sucesos que me han ocurrido, pero no soy yo el protagonista. El orador narcisista es un poquito prepotente, un pelín prepotente. Tiene alguna cosa buena, por supuesto. Sabe estar sobre el escenario realmente, ¿vale? Porque tiene demasiada seguridad en sí mismo. Al ser tan narcisista, lo que ocurre es que incluso a nivel físico te encuentras bien, a nivel de voz dices que voz más bonita tengo, y entonces eso te da seguridad en el escenario. Entonces, bueno, puede ser bueno. Luego tenemos el orador seco. No es que sea simple, es que es seco. Habla, dice, cuenta, expone, pero con una sobriedad que llega al exceso. Es muy correcto, pero no transmite, no hay pasión, no. Su discurso no llega, aunque sea interesante, aunque sea curioso, divertido, incluso, no divertido, no. El orador seco no hace discursos divertidos. Es un poquito frío, un poquito distante, ¿vale? Habla, pero no comunica. Gesticula poco, bastante poco, y apenas se mueve. ¿Vale? El orador seco también los hay por ahí. Muchos, muchos profes son oradores secos. ¿Vale? Ellos dan su lección, saben mucho de lo que están hablando, pero nada más. Luego tenemos el orador vergonzoso, que hablaremos, y quiero enlazar con esto, con el tema de los miedos y del miedo a hablar en público, ¿vale? El orador vergonzoso lo es de verdad, ¿eh? No es de esto, ay, es que me da cosa, no. Se descubre rápido a la persona que te dice que le da cosa y luego se lanza, ¿no? Al que realmente le da cosa y tiene ese miedo, ¿vale? Yo he visto cosas que no puedo contar aquí, que han ocurrido por miedo, ¿eh? Por miedo. Físicamente le han sucedido cosas a gente y dices, uff, esta persona así. Entonces, cuando pasan un poquito ese miedo, puede convertirse en un orador vergonzoso, porque lo es, porque es muy introvertido. Se expone poquito, no demasiado, no hace confidencias, no intenta llevarse bien con el público, este tipo de cosas, no busca complicidad ni que interactúe el público, y su tono de voz suele ser un poquito bajo, un poquito apagado, sus movimientos son lentos, cerrados, hablaremos también de cuando tenemos los brazos cerrados, los tobillos cruzados, ¿vale? Y son algo nerviosos, el orador vergonzoso es algo nervioso. Y dicho esto, ahora sí, vuelvo a compartir, perdón, porque tengo por aquí, vale. Dicho esto, paso del orador vergonzoso a hablaros un poquito del miedo, y del miedo a hablar en público, ¿vale? El miedo a hablar en público se llama glosofobia. En el latín, phobos y miedo, gloso, lengua. Glosofobia. Miedo a hablar en público. ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? Seguramente a muchas de vosotras, muchos de vosotros, os ha ocurrido que insisto en que no es necesario subirte a un escenario. A mí me comentan muchos alumnos que incluso para poner la cámara y abrir el micrófono también tienen miedo. Eso también es glosofobia, ¿vale? Los hay en diferentes tipos y grados. Lo tiene, si no me equivoco, yo no soy de porcentajes, pero cerca del 70% de la humanidad
¿vale? Tiene glosofobia, no le gusta hablar en público, ¿vale? ¿Se puede corregir, se puede dominar? Sí, pero de aquella manera. Yo el otro día dije que yo siempre, llevo muchos años haciendo estas cosas y dando clase y dando conferencias y ahora poniéndome delante de una cámara. Pero si no tienes ese gusanillo, y ese gusanillo es un poquito de miedo de qué va a ocurrir, de qué personas me van a ver, qué opinarán, que luego ya veré cómo quitamos esos miedos, que precisamente es evitando este tipo de preguntas. Pero digo que si no tuviera ese come-come, que yo le llamo, no sería tan bonito ni tan divertido el ponerme yo aquí y estar hablando con vosotros, contándoos estas cosas. O sea que tenemos que hacerle nuestro aliado al miedo. Al miedo, qué va a ocurrir, qué reacciones, y veremos cosas que pueden ocurrir durante la charla. Y no por eso no va a ser tan mala como nos pensamos. Pero bueno, no me enrollo. Glosofobia, quedaros con ese nombre que es muy bonito. La glosofobia es una exageración del peligro real en el momento. Quiero decir que lo que te lleva a tener ese miedo a hablar en público son estas cosas que además te provocan, incluso a nivel físico, una serie de cosas, ¿vale? Náuseas, dolor de estómago, la persona que lo sufre evita acudir a reuniones o multitudes. Tiene un miedo irracional sin motivo, ninguno, ¿vale? Esto lo cuento perdón, pero lo cuento en el libro. Will Smith cuenta una anécdota que él está en YouTube, la podéis ver, que él estaba un día tomando unas cervezas con unos amigos y, espera, que esto lo dejo de compartir, ahora vuelvo. Estaba tomando unas cervezas con unos amigos, Will Smith, ¿no? Y entonces dijo uno, oye, ¿por qué no nos tiramos pasado mañana en paracaídas? Y dijeron todos, venga, vale, qué divertido. Y él, por lo visto, esa misma noche ya empezó con el miedo y decir, ostras, tengo que subirme a 3.000 metros o 3.000 pies, tirarme paracaídas, cuando me tire, ¿qué va a ocurrir? Voy a poder respirar, no sé qué. Total, que él cuenta que estuvo durante 3 días con miedo. Se adelantó al miedo. Cuando realmente el único miedo que pasa, dice, son 2 segundos, cuando la persona que dice en 3 segundos, cuando cuente hasta 3, te voy a tirar. Dice, además te tiran 2, no te tiran 3. O sea, son 2 segundos de miedo. Y resulta que llevo 2 días teniendo miedo. ¿Por qué? Porque nos lo provocamos. Somos un poquito masoquistas, ¿vale? Nos provocamos ese miedo y nos acrecentamos ese miedo, ¿vale? El ser humano es así, somos así de incongruentes, o por no llamarlo de otra manera. Pero bueno, vamos a ver si lo dominamos, por lo menos en el sentido de hablar en público. El miedo es constante, ¿eh? El miedo a hablar en público suele ser constante hasta que se termina el momento de la charla. Por eso a veces se habla muy deprisa, se habla rápido. Yo te he venido aquí a contar lo que te vengo a contar y quiero acabarlo ya. Y chimpún, se acabó. Muchísimas gracias. No hay más preguntas, señoría. Y te lo hacen así, es como que, ostras, has contado cosas interesantes, muy divertidas, muy tal, pero ves que está mirando la hora constantemente, diciendo qué hora es, a ver cuándo termina esto, porque, porque es como que, te relajas completamente. Ha acabado, lo he pasado y muy bien. Eso seguramente os habrá pasado a alguno, por lo que me contasteis el otro día, que si habéis tenido alguna pequeña experiencia, pues oye, bien. ¿Qué provoca el miedo a hablar en público? Cosas muy serias, ¿eh? Cosas muy serias. Digo que yo he visto cosas serias. Ansiedad, taquicardias, no he visto. Han tenido que traer una ambulancia, por miedo a hablar en público, por tener que subirse a un escenario. Taquicardias muy serias. Disnea, la respiración entrecortada, temblores, mareos, sudoración, tensión muscular, voz temblorosa, habla dubitativa, tartamudeo, bloqueo mental, entre otras muchas cosas que provoca el miedo a hablar en público. Seguramente reconoceréis algunos de estos síntomas y algunos más que me diréis, sí, pues a mí también me ha ocurrido esto o esto otro. Me comentaban que hay gente que le sale en tic, o en un ojo, en una mano, en una pierna, o le empieza a temblar la pierna, cosas así, ¿no? Incontrolables. No controlas tu cuerpo a nivel físico porque tu cabeza está ordenando ciertas cosas. ¿Y eso a cuenta de qué? Pues por factores internos y externos. Uno de ellos, los que nosotros nos provocamos, que he dicho antes, ¿vale? Son los externos, y es creemos que vamos a hacer el ridículo. Tenemos ese exceso de perfeccionismo, que ahora hablaremos. Tendencia a pensar en lo peor. No, pero lo voy a hacer, voy a decir, no voy a gustar, no voy a tal, aparte del perfeccionismo, o no va a funcionar, el Zoom no va a funcionar, el micrófono se me va a ir, yo qué sé, me va a caer un rayo por aquí, bueno, no sé, de todo. Otorgamos excesiva importancia a las emociones negativas, o cuando percibimos
un feedback negativo de algo. Yo a veces veo caras que como no le ha gustado, no le ha gustado. Y a veces nos confundimos en eso. Es lo que, o al menos es lo que yo hago para que la glosofobia mía no suba de grado, ¿vale? Inseguridad en uno mismo, por supuesto, y pérdida de concentración. Súper importante cuando nos quedamos en blanco, ¿verdad? Ahora os contaré y os daré los truquis para intentar evitar todo esto. Y luego tenemos factores externos, la experiencia previa, el conocimiento de la materia, muy importante, que a veces nos lanzamos a hablar sobre la teoría de la relatividad sin tener ni pajolera idea o teniendo algunas nociones, también lo he visto yo por ahí, y bueno, al final siempre alguien de público sabe más, al final tú metes la pata, y al final lo peor de todo es que hay gente que se acaba inventando cosas. Inventarse uno algo en ciertas materias, dices, bueno, venga, vale, te lo acepto, ¿no? Porque además uno dice, oye, esta teoría es mía. Vale, yo me acabo de inventar términos de tipologías de oradores, lo he dicho, ¿vale? Pero no estoy haciendo algo científico. Bueno, pero tiene su guión y tiene su cosa. Pero no, lo peor es si te inventas ya algo y además das por sentado. Tened en cuenta, y me salgo un poco de esto, la importancia que tenemos los oradores, las personas que estamos hablando, comunicando, los profes, porque la gente nos está escuchando con mucha atención, está tomando nota de lo que decimos y además van a poner en práctica algunas de las cosas que les contamos. Esa es una gran responsabilidad, a veces la olvidamos. Por supuesto, el tamaño de la audiencia también influye muchísimo. El tamaño sí importa aquí, no es lo mismo tener como público a 5 personas que tener a 5.000, ¿vale? Y luego esos posibles errores técnicos, tecnológicos, que todos tenemos mucho miedo, sobre todo hoy en día, se nos han quitado, a lo largo ya de año y pico se han quitado, pero al principio había temor de esto se cae, el wifi no funciona, por ejemplo aquí, cuando vas a dar una audiencia, pues siempre pruebas, se debería ir una hora antes, pero hay gente que te va 4 horas antes. Que los organizadores, Belén lo sabrá, dirán, hombre, no me vengas 4 horas antes, pues yo estoy comiendo porque ya está todo listo, no te preocupes, que va a funcionar. La organizadora te dice que va a funcionar, pero yo no me fío, entonces voy 2 horas antes. Preparo el micro, preparo las diapositivas, preparo todo, y aún así tienes miedo de que haya posibles errores técnicos o tecnológicos. Eso te lleva a un nivel de glosofobia tremendo, ¿vale? Entonces, mis truquis son sencillos. Respiración diafragmática. Y vais a pensar, ya está el cansino con la respiración diafragmática, que a todas las charlas y cursos que yo he ido sobre técnicas para hablar en público, todo el mundo habla de la respiración diafragmática. Pues sí, lo siento, pero es que es primordial. Es tan importante la respiración diafragmática, tan importante, que la olvidamos. Mirad, y vuelvo a dejar de compartir porque quiero que me miréis a los ojos. Cuando nacemos, el niño, el bebé, si os fijáis, está tumbado en la cunita. Cuando respira, ¿qué se le hincha? La tripocha, ¿verdad? La tripita. Se le hincha la tripita, toma aire, no se le hincha los pulmones, el niño no hace así, que nosotros lo hacemos. Aproximadamente a los 2 años, por X motivos, ¿vale? Muchos sociológicos, por cómo nos estamos educando, criando, llevamos a que nuestra respiración, que iba hacia el diafragma correctamente desde que nacemos, la empezamos a llevar más hacia los pulmones. Llevamos todo el aire siempre va a llegar a los pulmones, ¿eh? No os preocupéis que no os vais a morir de asfixia, pero lo llevamos más directamente hacia acá cuando respiramos y nos olvidamos de llevarlo hacia el diafragma. Pues eso tiene una serie de perjuicios. Yo no os voy a hablar de los perjuicios, os voy a hablar de las mejoras y los beneficios que puede tener. Alivia dolores menstruales, favorece el tránsito intestinal, te ayuda en la proyección de la voz y evita que tengas desgarros en las cuerdas vocales o cualquier otro tipo de trastornos en las cuerdas vocales. Favorece la circulación sanguínea. Y puedo contar así hasta 25, 30 científicamente, médicamente demostrados que por qué la respiración diafragmática es imprescindible en el ser humano, no en los oradores ni en la gente que habla en público, en el ser humano. Deberéis. Es más, si alguien hace problemas gástricos, dice Cristina, estoy leyendo por aquí también, ¿vale? Favorece el tránsito intestinal. Si alguien hace pilates, hace yoga, algún tipo de ejercicio así, probablemente les hayan hablado de lo que es la respiración diafragmática y la respiración intraclavicular, sí, también existe. Ahí tenemos
depende de a quién le preguntes, tenemos entre 4 y 7 tipos de respiraciones diferentes, ¿vale? Somos capaces de llevar incluso hacia la espalda, por el diafragma hacia la espalda, algo del aire. Los cantantes y los actores lo hacen, la llevan. Y es el oxígeno final que te queda o el aire final que te queda para cortar la frase cuando tú quieres, para que no te quedes. ¿Entendéis? Por eso es tan importante la respiración. Tú vas a tener control de tu voz, de la proyección, de lo que dices, de lo que no dices, ¿vale? Y ahora vuelvo a compartir, decía que ¿por qué es importante? Pues es importante por eso, es decir, si acudís a una charla en la que te hablen de técnicas para hablar en público y no te digan que la respiración diafragmática es una de las cosas más importantes, hablando de voz, tú no puedes dominar tu voz si no dominas el aire que está dentro de tu cuerpo. ¿Cómo dominas, controlas el aire que está dentro de tu cuerpo? A través de la respiración diafragmática. No hay más, quiero decir, no hay vuelta de hoja. Con los tipos de oradores podemos discrepar unos con otros, pero con la respiración diafragmática no, ¿vale? Entonces, tengo un pequeño, antes de seguiros contando más truquis, para evitar el miedo a hablar en público. Un pequeño dibujito que le habréis visto a lo mejor alguna vez en qué consiste la respiración diafragmática. Esto lo podéis hacer tumbados inicialmente, incluso poniéndoos un libro, algo de peso en el diafragma, en la tripocha, para que notéis eso. Es decir, tenéis que poner una mano en el pecho, una mano aproximadamente sobre el ombligo, un poquito más arriba, para que notéis que se mueve bien. El diafragma es más amplio. Mirad el diafragma en el dibujo. Lo grande que es grande, el diafragma, va hacia la espalda también. Y lo que se tiene que mover es la barrigocha. La barriguita se tiene que mover, no el pecho. Yo no respiro así. Yo no hago así, ¿vale? Yo hincho la barriga y suelto. Tenéis que hacerlo varias veces al día. Yo recomiendo que lo hagáis aproximadamente, sobre todo cuando estáis empezando, con entre 5 y 10 respiraciones, 3 veces al día, cuando estás en la cama y te vas a levantar, a mediodía y cuando te vas a acostar, mano de santo, ¿vale? ¿Vais a tardar tiempo? Sí, más de un año, en volver a retomar y a recordarle a vuestro cuerpo que la forma correcta y natural de respirar es a través de la respiración diafragmática. Ni más ni menos. Pero vais a notar un montón de beneficios también. Insisto en que incluso de salud. Y por ahí alguien también lo contaba. O sea, qué mejor. Pero además nos va a ayudar a proyectar la voz, controlar nuestro tono, nuestro ritmo, absolutamente todo a la hora de comunicar. Comunicamos con la voz, luego hablaremos de nuestro cuerpo, nuestras manos, la mirada, la boca, que dicen, pero la voz es primordial. Entonces, si no hacéis esto, malamente. Luego, si queréis, os cuento alguna cosita más sobre la respiración diafragmática o cómo hacerlo, o qué ejercicios, ¿vale? Tenemos el 4-7-8, que seguramente habéis oído hablar, os dormís en minuto y medio aproximadamente. Luego, al final de la charla, os cuento el 4-7-8, ¿vale? Más trucos para evitar el miedo, para que no se nos descontrole el discurso, la charla y que estemos hablando en público y dominemos. Mirar a los ojos, ni más ni menos. Obviamente, depende del público. Yo intento hacerlo incluso aunque estén 200 personas. Miras a los ojos al público. Porque es súper importante, pero si estás con menos, o si estás con tu jefe, o si estás en una entrevista de trabajo, o si estás vendiendo tú algo, o si estás con un equipo de 10, 12, 15 personas, es muy fácil mirar a los ojos. Es muy fácil que tu discurso vaya de unos ojos a otros y tú vayas contando algo con un sentido. Porque te van a transmitir, va a haber un feedback muy bueno. Te van a decir si te están entendiendo, si están seguros, si están de acuerdo con lo que tú estás contando o si por el contrario no lo están o les estás aburriendo incluso. Te lo van a decir, ¿vale? Y eso sobre todo te va a tranquilizar, te tranquiliza muchísimo, ¿vale? Descubrir las reacciones te tranquilizan, porque entre otras cosas es una técnica que se utiliza para el despiste, digámoslo así. Si yo te digo que hagas otra cosa mientras hablas, no vas a estar pensando en tu miedo, sino que vas a estar pensando en la reacción. Tú miras los ojos de la persona y la analizas y me dices si te está entendiendo o no te está entendiendo. No te da tiempo a pensar en el miedo, ¿vale? Después, también ejercicios de relajación muscular muy importantes, que esto yo los hago en clases presenciales. Cuando yo doy
Nos descalzamos, nos ponemos por el suelo y hacemos muchísimos ejercicios de relajación muscular. Que cada uno tenga su propio método, por aquí pongo algo, ¿no? Sí, que si tienes tu propio método, pues adelante. Si no, pues invéntate uno. Hay 1000 técnicas para hacerlo. Yo recomiendo que empecéis por los ojos, bajéis por la boca, el cuello, todo, pero relajar un poco todo. Es mi recomendación, pero insisto en que cada uno puede tenerlo. Esto lo deberéis hacer, eh, podéis hacerlo siempre, pero si vais a dar una charla o vais a tener algo muy concreto, para estar algo más relajados por lo menos 3 días antes. Tenéis que hacerlo todos los días un poquito. Y como 10 minutos antes de salir al escenario o donde sea, también lo hacéis. Yo hago mucho de vocalización. Yo ahora, pues antes hemos estado hablando, Belén, un poco, eso que ha hecho ella, yo he hecho un poquito, inflas los labios, ¿vale? Relajas, fuerzas los ojos, destensas, ese tipo de cosas lo he hecho mucho para que mi vocalización sea correcta, no me intenten no trabarme y aún así pues ya veis que a veces ocurre la dicción, es decir, no hablo bien o no tengo una correcta dicción porque sí, no, porque la estoy forzando, porque me estáis escuchando un montón de personas y tengo que transmitir, que comunicar, incluso que generar alguna emoción, pero sobre todo me tenéis que entender. Por eso me veis que intento expresar mucho, muevo mucho la boca, gesticulo. Si no he calentado los músculos, como aquel que dice, mal asunto. Después un truco simple que vais a decir, y para eso ha venido aquí Javier a contarme esto, bebe agua. Es un truco sencillo, pero que no hacemos. Yo tengo siempre mi botellita, ya la he consumido casi, por cierto. Y además sirve para varias cosas. Os voy a contar el truco. Cuando veis a la gente, algunos oradores, digo algunos, no todos, cuando veis a algún orador que de repente te hace así. He tenido 10 segundos para pensar qué te voy a decir ahora mismo. Aparte de que he bebido agua, se me ha aclarado un poquito la garganta, me he tranquilizado, ¿vale? Todo, pero además sirve para eso, ¿vale? Cuando veis algún orador que se haya perdido, lo que va a hacer es, que es un truco y es lícito completamente. Coges tu botellita de agua, das, pum, cambias de tema. Porque además la gente en 10 segundos que tú bebes, es bastante probable que hayan perdido algunos un poquito el hilo de lo que tú estabas contando. Y si tú te has perdido, pues genial, nos hemos perdido todos. Retomamos ya otra cosa, mariposa, como aquel que dice, ¿vale? Luego, olvídate de ti, no seas ese orador narcisista, pero además, olvídate de ti. No te centres en qué estás haciendo, cómo lo estoy haciendo, esto está bien, esto está mal. Nah. Lo importante es tu comunicación, tu charla, como te la hayas preparado. Y el otro día lo vimos un poco, ¿no? Tal y como te la hayas preparado. Lo importante es el discurso en sí. No te estés juzgando constantemente. Ahora lo veremos también. No te estés juzgando. Habla de corazón. Cuando no hablamos de corazón, cuando intentamos ser algo que no somos, cuando intentamos estar por encima del bien y del mal y de nuestras posibilidades, pues como que no somos incapaces de llegar. Con el corazón vamos a llegar al corazón, pero si yo pretendo ser lo que no soy o ponerme por encima a un nivel en el que realmente no estoy, me voy a forzar. Mi discurso va a ser muy forzado, que no estoy hablando con el corazón. Y sobre todo lo que pongo, yo tengo que estar a gusto, yo tengo que estar cómodo aquí, cómodo en todos los sentidos. Ahora los veremos también más cosas. Cómodo en todos los sentidos. A nivel de mi ropa, a nivel físico, a nivel de estar cómodo donde estoy, de lo que estoy hablando, de quién me está escuchando, a nivel todo, pues solamente con el corazón se pueden hacer esas cosas. Olvidaros del perfeccionismo. El perfeccionismo te lleva al miedo y el miedo te lleva al lado oscuro, ¿vale? Olvidaros del perfeccionismo. No hay nada perfecto. Me vais a decir, sí, sí lo hay. No, no lo hay, porque la perfección es exactamente igual que con el humor. ¿Qué es gracioso y qué no es gracioso? ¿Vale? El orador gracioso. Pues para unos es gracioso y para otros no. Para ti la perfección es una línea curva y para mí la perfección es una línea recta o viceversa. ¿Dónde está la perfección? Y además no pasa nada, porque independientemente de que además tú ves la perfección de una manera y otros la pueden ver de otra, no pasa nada que realmente no sea tan perfecto como tú lo habías previsto. Porque además el interlocutor no se va a dar cuenta de ello. Hay muchos actores que suben al escenario y meten las famosas morcillas, ¿verdad? Y el público no se entera. No se entera. Se le ha ido el texto, se le ha olvidado algo o ha hecho otra cosa que no tenía que haber hecho.
No pasa absolutamente nada. Olvidaros de ese perfeccionismo. No queráis hacer una charla perfecta, porque, entre otras cosas, mi experiencia me dice que nunca, jamás va a salir perfecto. Nunca, jamás. Siempre te vas a equivocar, va a ocurrir algo, siempre, siempre, siempre. Porque son imprevistos, por eso es tan bonito hablar en público. Ensayar, practicar. El otro día lo dije, practica, 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 practica. Por mucho que te creas, por mucho que hayas hecho, por muchos años que lleves, subiéndote a un escenario, hablando en público, hablando a un equipo de 10, 15 personas de comerciales, por muchas entrevistas de trabajo que hayas hecho, ensaya, practica, ponte delante de un espejo, habla con gente, pon a tus familiares delante y diles, a ver, venga, hacerme preguntas, voy a responderte a las preguntas, ¿me habéis entendido? ¿No? ¿Ha quedado claro? Todo eso, ensaya, 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 practica muchísimo, ¿vale? Y frente al espejo también los gestos. Aprovechad, si os ponéis frente a un espejo, para los gestos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi mano? Y os ponéis aquí. Mirad, ¿las dejo quietas? ¿No las dejo quietas? ¿Qué transmito? Si te cuento así, hablando así de esta manera, ¿qué te transmito? Y si lo hago de esta otra, ensayar, 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 practicar mucho. Eso os quitará el miedo, porque el ensayo no te lleva a la perfección, te lleva al control. Y el control te hace olvidar ese miedo. Después, si pensáis que el público es vuestro amigo, el miedo se va también. No le forcéis, a la amistad no se fuerza, ¿vale? Pero tú piensas que el público es tu amigo. Y al final puede que lo consigas, puede que no, pero por aquí lo pongo, a ver, cuando los que habéis venido hoy aquí a escucharme hablar de estas cosas, casi, vamos, estoy seguro. Ninguno habéis venido a criticarme y a decir, venga, a ver qué tonterías dice Javier de Diego, y además voy a aprovechar para decirle, no, no tiene razón, no, esto no me gusta, o vaya, incluso se vaya por lo que has traído hoy, no me gusta este color, o estás despeinado, o no me gusta tu voz, o esto que has dicho estás confundido, no es así. No creo que hayáis venido a eso. El público viene a escucharte porque le gusta. Cuando estás ante un equipo de personas, de trabajo, te escuchan, ¿vale? Y piensa que siempre va a ser positivo, porque si estás en un equipo, estáis trabajando en equipo. Y lo que tú digas va a aportar. Los demás te van a escuchar de una forma activa, porque les interesa también. A todos los niveles. El público es tu amigo, fuera miedos. Luego lo que acabo de contar, pues ponte guapo, ponte guapa, como más te guste, pero en todos los niveles, a nivel de peinado, a nivel con barba, sin barba, con maquillaje, sin maquillaje, con este polo rosa, con uno amarillo, con como sea. Como uno se encuentre cómodo, cómodo, ¿vale? Yo también los he visto de algunos compañeros que visten, se comportan de una manera, independientemente de que luego hablaremos del disfraz ese que yo digo que hay que ponerse, pero no están cómodos, les noto que no están cómodos. Y, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan fácil de evitar eso. Entonces, sentiros cómodos y cómodas. Prepararos bien. Uno de los mayores miedos que tenemos es a que nos pillen, a que alguien sepa más que nosotros. Bueno, pues para esto hay dos cosas. Una es prepararte bien, estudia de lo que vas a hablar. Yo estoy todo el día estudiando temas de... Ahora me da más por el tema de logopedia, que lo que es la oratoria en sí, porque de oratoria llevo muchos años haciéndole. Ahora, me está llamando muchísimo la atención el tema de los problemas a nivel vocal, a nivel más médicos incluso. Pues estoy documentándome, estoy formándome, estoy buscando gente que sepa mucho de esto, acudiendo a sus charlas, y aún así, a lo mejor alguno de vosotros sabéis más que yo en alguno de... No ocurre absolutamente nada, no pasa nada, ¿vale? Pero lo mejor es prepararse bien. A veces pecamos y luego está el orador prepotente, a veces pecamos de yo esto me lo sé, yo esto lo he estudiado, yo esto ya, y yo sé que lo que voy a contar es súper interesante, entonces no nos preparamos, no nos preparamos. Incluso, no sé si el otro día lo decíamos, ¿no? De gente que te pone la presentación de PowerPoint y pone ahí 2017. Hombre, estamos en el 2021, por lo menos haber cambiado la fecha. Quiero decir que ni siquiera se han preocupado. Es un poco, ¿no? Pero bueno, no vamos a criticar a los compañeros. Y lo más importante, disfruta, 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 diviértete, que sea divertido, que tenga ese ritmo, que tú domines, que no sea el miedo el que te domine a ti, que tú domines al miedo. Eso es lo bonito. Disfruta lo que hagas. Disfruta de cada momento y cada paso y cada fase
de la charla, de lo que tú vayas a hacer o no. Domínalo tú, no tengas prisa, ¿vale? Incluso con los tiempos, que también hablábamos el otro día, no tengas prisa en los tiempos. Prefiero que no me cuentes algo a que te aceleres en alguna cosa. Al menos es mi opinión. Porque prefiero que me transmitas poco, pero que me transmitas. A no que digas mucho y no me transmitas. ¿Vale? Vale, y una última cosa que esta no le he añadido ahora reciente, ahora hace 10 minutos, antes de empezar, porque me ha resultado curioso algo que he visto y ahora os voy a poner una diapositiva de esas que no hay que poner porque hay mucho texto. Aprender vocabulario. ¿Cuán importante es aprender vocabulario, verdad? Yo, como ha dicho Belén, que soy un apasionado de la lectura y de la escritura, soy apasionado y aficionado, me gusta mucho, me gusta. Y estoy todos los días con diccionarios para arriba y para abajo. Te da una seguridad tremenda, tremenda. Aparte de la práctica en sí, te da una seguridad tremenda el tener un vocabulario más amplio de lo habitual, de lo normal, de lo que solemos tener. Porque mirad esta diapositiva, perdonad por todo esto, pero yo os lo resumo. Digo que esta es una de esas diapositivas que nunca hay que poner, ¿vale? Pero digo, sí, lo pongo porque si no se me va a olvidar, porque es que lo he encontrado hace poco, ¿eh? Me confieso. La RAE tiene 80.000 palabras, americanismo 70.000, un escritor utiliza entre 5.000 y 8.000 palabras, ¿vale? Una persona culta unas 5.000. El castellano medio parlante, perdón, utiliza unas 1.500, 1.500, ¿vale? Y en el caso de los jóvenes, que era lo que me sorprendía, solamente utilizan 250 palabras, jóvenes, adolescentes, para relacionarse entre ellos en el día a día. 250 palabras. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, me parecen poquísimas palabras. 5.000 me parecen poquísimas, ¿vale? También. Creo que debemos enriquecerlo muchísimo más. El ser humano somos capaces de asimilar, no sé si se pone por aquí, unas cuantas palabras al día, pero las asimilamos pero no las utilizamos, entonces incorporémoslas. Yo lo intento, cuando preparo discursos y hago ciertas cosas, por mucho que improvisa, siempre hay algo escrito y tal, intento incorporar, de vez en cuando alguna palabreja por ahí que digo, mira, esta me gusta, además son bonitas, unas palabras que son muy bonitas, ¿vale? Vale, pues esto era un poquito a modo de curiosidad. Y dicho esto, estoy controlando un poquito también el tiempo. Quiero que, si no sé si había algún voluntario o voluntaria que quisiera, que quisiera participar en nada, un pequeñito experimento a nivel a nivel de voz, a nivel de lectura, es para leer unas cosillas. ¿Alguien se anima? Pues yo me animo, si no se anima nadie. Marina. Vale, genial, Marina. Vale, pues a ver, voy a compartir, no te asustes, voy a compartir la pantalla y simplemente lo que quiero es que lo leas. A lo mejor conoces el texto, incluso a lo mejor alguno conocéis el texto. Es un texto difícil, no tiene trampa. Yo en mis clases, en mis charlas, meto alguna trampilla, ¿no? Pero no te preocupes, disfruta. No vamos a criticarte ni nada por el estilo, vamos a disfrutar contigo y tú disfrútalo también. Intenta transmitirnos algo. No me preguntes el qué, ¿vale? Algo, lo que tú quieras. Vale. Te pongo el texto y nos lo lees a tu manera y como quieras. Vale. Ahí está. Todo tuyo. Uy, vale. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que involucionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas pílulas de concia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, el esterfurosa convulcante de las
mátricas, la jadeollante es que vaya palabra, embocapluvia del orgumio, los esproemias y pasmo en una sobrehumítica agopausa. Éboe, éboe, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valpamar, Perlinos y Marulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice. En niolamas de argunténdidas gasas, en carnicias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Vale. A ver, espera, voy a dejarlo de compartir. Claro, ¿eh? Sí, no pasa nada, Marina. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me sirve de ejemplo para contar lo que quiero contar, ¿eh? No es crítica, pero me sirve de ejemplo, porque además has leído muy bien, ¿eh? Dentro de lo que es un texto muy difícil. Pero me sirve para que, por norma general, no buscamos qué transmitir. ¿A qué no, Marina? No buscamos qué transmitir cuando leemos. Con el texto, la verdad. Claro, porque estabas preocupada del texto. A ver, que es una trampa, vas a decir, claro, es que estás... Sí, lo reconozco, ¿vale? Es una trampa mala, es decir, te pongo un texto que sea difícil y encima te digo que me transmitas algo. ¿Qué quieres? ¿Vale? Sé que es difícil, pero precisamente es lo que quiero haceros entender de por qué son dos cosas muy distintas y por qué somos incapaces de unirlas. ¿Por qué? Pues mira, Marina ha hecho, sobre todo ha empezado muy bien, pero después ya se ha acelerado. El acelerarnos es una de las cosas malas en la oratoria, muy malas. Mirar los tiempos y esas cosas y el reloj es muy malo en la oratoria, porque somos incapaces de transmitir. Si no hacemos pausas, Marina, el otro día tú estabas en la... Sí, yo estaba el otro día. Y yo que hablé de lo más importante que es en la oratoria. Sí, los silencios. ¿Cuántos has hecho? Muy pocos, la verdad es que lo leí. Ninguno. Ya te lo digo yo, ninguno. ¿Cuántas pausas? Las que decía las comas. Sí, verdad. Claro, fíjate, es difícil, pero quiero que me sirva de ejemplo o de muestra que el resto de compañeros probablemente hubieran hecho más o menos lo mismo, leyendo, tal cual. Aunque te lo digo, Marina, que seguro que lo piensan, no, yo lo hubiera leído de otra forma y tal. Sí, seguro que todos lo están pensando, que tampoco es malo, es decir, o lo están buscando, si queréis buscarlo, es el capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar. No os leáis solo ese capítulo, si no os habéis leído el libro, lo leéis entero, que es muy bonito y divertido. Además tiene una forma curiosa también de escribir y además lo puedes leer de varias formas distintas. Capítulo 68 de Rayuela, lo buscáis y bueno, yo este texto lo utilizo mucho a modo de mostrar en clase un poco qué debemos transmitir. Porque si yo pregunto, aparte de Marina, los compañeros que te hayan oído, que hayan leído el texto, ¿de qué está hablando alguien que no sepa? ¿De qué está hablando? Si alguien lo sabe, que lo ha estudiado, o que lo ha analizado en alguna ocasión o qué tal, pues que no participe, no le dejo. Pero alguien que no, ¿de qué está hablando en el texto? ¿Qué nos ha transmitido Marina y de qué está hablando en el texto? Que alguien nos diga algo, que levante el micrófono, que escriban por el chat, que nos digan de qué están hablando en el texto. Ni idea, ¿no? A mí me parecía como algo sexual. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jorge. Ah, Jorge, vale, perdón, Jorge. Algo sexual, ¿vale? Alguna cochinada, ¿no? Vale, Víctor dice que ni idea, pero ni aunque lo leyera 3 veces, Vicente tampoco. Claro, ¿veis? Dice, estaba más concentrado en leer las palabras que en averiguar qué significaban. ¿Vale? Mirad, pues era Jorge. Voy a haceros otra cosa. Y además voy a detener esto. Voy a compartiros pantalla. ¿Vale? Y voy a hacer esto. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo.
sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban. Algo como un ulucordio los encrestoreaba, los estrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluria del orgumio, los esporemios del mercasmo en una sobrehumítica o pausa. Evoe, evoe. Golposados en la cresta del Murelio se sentían Valparmar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en iolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordupenaban hasta el límite de las gulcias. Vale, esperad que se me ha ido aquí esto. Vale. Dejo de compartir, me pongo mi cámara. Me he quitado la cámara para que no me miréis, no por nada, ni vergüenza, ni nada especial. Es un poco por lo que lo hago. Quiero decir, efectivamente, Jorge, el autor, a que estabais menos pendientes de lo que decía el texto. No, tampoco quería demostrar un poco mis dotes de, además, estáis pensando, claro, tú lo has leído muchas veces, si simplemente es a que estabais menos pendientes del texto. Estáis más concentrados en la forma en la que yo estaba transmitiendo, qué estaba diciendo, cómo subía, cómo bajaba, cómo susurraba, cómo enfatizaba una palabra, una frase, un contexto, un algo. Eso es lo importante en la comunicación, ¿vale? Porque lo demás está hecho y dicho, es tu discurso, lo que tú estás contando. Ahora centrémonos en cómo lo vamos a contar, y es lo bonito de la oratoria, ¿vale? Es lo bonito de la oratoria. Vale, un momentito. Tres cositas más que os voy a decir, ¿vale? Sobre el... y ahora algunas preguntas que tengáis. Sobre la comunicación no verbal, ¿vale? Dejadme que os diga 4 cositas, no quiero enrollarme hoy mucho más, ¿vale? Vale, lo digo, esto va muy rápido, ¿vale? Tengo aquí algunas diapositivas, ahora hablamos de eso. Y, espera, aquí, vale. Vale, desde la comunicación no verbal, que había dicho que íbamos a hablar un poquito, entonces, bueno, lo prometido es la comunicación no verbal. Vale, la comunicación no verbal interviene en varias cosas. A ver, un momento que estoy colocando aquí todo. Perfecto. Proxémica, el espacio vital. La distancia que nos separa de nuestros interlocutores. Cuando estáis en Mercadona, que no sé si lo conté el otro día también, notas, ¿verdad? Tienes el sentir arácnido de que alguien está demasiado cerca de ti, sobre todo ahora con la pandemia. Lo notas aquí en el cogote, notas su aliento. Eso es el otro día hablaba de la kinesfera, de la kinesia, el otro día. Esto tiene mucho que ver, ¿vale? Con tu espacio vital. Ese espacio vital que nos rodea, si abrís los brazos, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ese es tu espacio vital. Si lo invaden, no nos sentimos cómodos, a no ser que sea alguien que nos gusta. En la comunicación no verbal interviene esto. Depende a qué distancia estemos de nuestro interlocutor. Así estamos transmitiendo una u otra cosa. Tenedlo siempre muy en cuenta, ¿vale? Y por supuesto no invadáis los espacios. La cronémica es el tiempo que utilizamos para comunicarnos. Si tenemos mucho o poco, ahí se influye demasiado. El otro día hablamos de los 20 minutos o 15 que te dan los TEDx y este tipo de conferencias, ¿no? Pues va a influir mucho en la velocidad, en el tiempo, en el ritmo que tú estés contando. Esa es la cronémica. El arte de dominar la cronémica es eso, es un arte. Que tú sepas que tienes media hora para hablar de X y que lo domines, lo controles, como a través del ensayo, a través de esos tiempos. Pero es muy importante, es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil. Vale, más cosas que intervienen. La kinésica, como hemos dicho antes, aquí son nuestros propios movimientos corporales, no ya los que tenemos más o menos cerca de nuestros interlocutores. Por aquí pongo, ¿no? Que son problemáticos. Efectivamente, son problemáticos porque la mayoría de estos movimientos los hacemos de una forma involuntaria, sobre todo las manos, nuestro cuerpo. A veces cruzamos los pies, las piernas, los brazos, las manos, las entrecruzamos. No dominamos. Para eso hay que ensayar mucho, hay que intentar dominar y ser de momento
inicialmente un poquito más neutral y después poder ser un poquito más expresivo, ¿vale? Se llama kinésica a este arte, los movimientos corporales y los ejercicios. Oculésica, los ojos. Obviamente, como he dicho, depende si tienes 500 interlocutores o si tienes 5. Es toda una materia o arte o llámale como quieras. Cuando te ponen ojitos, cuando a nivel de bien, ¿no? Y de cariño, cuando te ponen ojitos a nivel de te vas a enterar tú. Fijaros lo que transmiten los ojos, ¿eh? Aunque curiosamente el ojo en sí no transmite nada. Es todo lo que rodea el ojo, los ojos, las cejas, la nariz, todo. Oculésica, qué bonito. Áptica, el estudio del tacto. Cuidado, cuidado. Forma parte también de la comunicación no verbal, pero cuidado, y más ahora con la pandemia. Sabéis que ya nadie te deja tocar, ¿no? Pero sobre todo aquí en España somos muy tocones. Tocamos mucho, incluso a gente que no conocemos. Y rápidamente le ponemos la mano en el hombro o en la cintura incluso, mientras le estamos contando algo. Porque nos creemos que eso es tipo confidente y que eso te va a acercar más. Cuidado que puede provocar el efecto contrario, ¿eh? ¿Vale? Los estímulos. Y más cuidado ahora con las pandemias y con este tipo de cosas, ¿vale? Mirad, os pongo muy rápidamente en menos de un minuto. Mirad hacia los lados. Puede tener un significado negativo. Puede significar aburrimiento. Tocarse la nariz. Puede significar que estás mintiendo o que estás enfadado o molesto. Tocarse la boca. Inseguridad. Necesitas tranquilizarte. Apoyar la barbilla sobre las manos. Hay de dos formas. Las manos con la palma abierta es aburrimiento, con la palma cerrada la persona te está evaluando, te está analizando. Tocarse la oreja, que ocultas algo. Rascarse el cuello, que no está uno muy seguro de lo que está diciendo, ¿vale? Y brazos cruzados. Rechazo o desacuerdo. Esto es muy, muy típico. Manos detrás de la espalda. Confianza, seguridad. No tienes miedo. Apuntar con un dedo y mano cerrada. El dedito famoso, cuidado con el dedito, ¿vale? Provoca un poquito de, me estás señalando, me estás dando mal rollo, sentimientos negativos, aunque para la persona que lo hace es como que yo puedo más. Palmas de la mano abierta, honestidad y lealtad. Entrelazar los dedos, estás reprimido, estás conteniendo algo, ¿vale? Estás ansioso. Tobillos cruzados, cuando estamos de pie, muy típico, ¿vale? Que se cruzan así. Uno intenta mantener el control, pero realmente está súper nervioso, ¿vale? Y creo que esto es todo lo que iba a contar de esto, sí, vale, de la comunicación no verbal. Se nos va el tiempo, pero quería poneros una última cosa a modo de, aquí está, dejadme, que además lo voy a adelantar un poquito hasta, yo qué sé, hasta por aquí más o menos. Ya está, voy muy rápido. Vale, aquí. Quiero compartir con vosotros esto, es una locución que yo hice hace mucho tiempo, ¿vale? Para dar las gracias a Belén, a Alumni UPV y a todos vosotros, los de la otra sesión, los de esta. Y es una locución sobre el poema de Rudyard Kipling y quería dejároslo, en vez de leerlo yo, quería dejároslo y que lo disfrutarais y terminar un poco mi charla con esto. Así que lo escuchamos y luego si queréis, si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado, ¿vale? Espera, que voy a adelantarlo. Momento, perdón. ¿Veis? Estas cosas pasan, pero no pasa nada. Es que quiero adelantarlo un poco para que no se vaya mucho en el tiempo, porque si no es como que, un momento. A ver, aquí. Vale. Perdón, Belén, ya estoy. Ahora. Si en tu puesto mantienes la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si tienes en ti mismo la fe que otros te niegan, y no desprecias nunca la opinión que ellos tengan. Si esperas en tu puesto sin fatiga la espera, si engañado no engañas, si no provocas odio aunque odio otros te tengan. Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes o quieres, si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si te encuentras el éxito, si llega la derrota y a estos dos espejismos los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofismo del orbe encanallado,
Si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida. Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú lo deseas, lo quieres y lo mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con paz y sencillez, si nadie que te hiera llegue a hacerte la herida, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si nutres los minutos de cada nuevo día, con 60 segundos de avanzar en tu vida, todo lo de esta tierra será de tu dominio, y mucho más aún serás hombre, hijo mío. Listo. Pues con esto quería terminar por eso, porque pues para daros las gracias por haber estado aquí, por supuesto a las organizadoras y a todos vosotros con eso que transmite buen rollo, ¿verdad? El poema de Rudyard Kipling. Y así quería terminar. Así que gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Si queréis podemos abrir un turno de preguntas. O bien, si queréis, abrís el micro, levantáis la mano. Mira, Jorge. Y después continuamos. Hay una pregunta de Olga en el chat. Pero Jorge, si quieres, abre el micro y trasladaré la pregunta tú a Javier. Sí. Lo primero, muchas gracias por el cursillo este, que me ha gustado mucho, la forma que tienes de transmitirlo y de lo que has transmitido también. Gracias, Jorge. Y luego me ha dado la impresión como que esta última parte de la comunicación no verbal que has hecho así tan rápida porque se te había acabado el tiempo, se me ha hecho muy rápida, valga la Bien. redundancia. Luego, podemos tener estas diapositivas para verlas un poco más despacio nosotros, al menos esta parte de comunicación no verbal. Vale, no tengo ningún problema. Sí. Puedo pasar algo, se lo paso a Belén para que ella os comunique dónde lo cuelga o lo que sea. Incluso algo más amplio. Quiero decir que tú ten en cuenta que si realmente, o si alguien está muy interesado en algo concreto como esto, yo os puedo pasar información. El otro día me pidieron algún libro, cosas, yo he pasado. Por cierto que ya he mirado, ¿vale? Tengo pendientes varios libros que dije que iba a mirar, porque sobre todo quería mirar si estaban actualizados, los que yo recomendaba. Y ya tengo el listado, ¿eh? No sé quién fue, lo tengo por LinkedIn, me parece que me contactó alguien fue. No recuerdo, voy a pasarlos, porque ya los tengo y los he encontrado. O sea, que genial. Si alguien quiere sobre la comunicación no verbal, yo encantado, ¿sabes? De enviaros alguna cosita más concreta. Yo no soy muy especialista en la comunicación verbal, ¿vale? Pero las técnicas para hablar en público lo llevan. Aparte que una de las cosas que no he contado, porque efectivamente, Jorge, has detectado la velocidad, la prisa, que no la tengo, si queréis estamos aquí hasta las 10. Belén se va si tiene que ir a comprar, pero nos deja esto abierto y yo estoy encantado. Pero es que esas cosas que os he contado de la comunicación no verbal, pues unos te dirán, sí, significa eso y no. Es decir, yo cruzo los dedos, cruzo las manos, está significando que estoy angustiado. Bueno, o sea, que no es rotundo que sí o rotundo que no. Es complicada, la comunicación en sí es complicada y la comunicación no verbal es muy complicada porque depende de la opinión del otro también. La comunicación en sí depende de la opinión del otro. Lo que yo te estoy diciendo, si me estás entendiendo y si te está gustando, básicamente, lo que yo estoy diciendo. Pero además también, qué gesto estoy utilizando y cómo lo estás tú interpretando. Yo siempre pongo el ejemplo con el típico WhatsApp, ¿no? Que le envías un WhatsApp a alguien, no sé qué, no sé cuánto, y envías un emoticono. Uno de esos que dices, madre mía, ¿qué me está diciendo? ¿Está en serio? ¿Está de broma? ¿Está de chiste? ¿Qué quiere decir? No tengo ni idea. Pues a veces con la comunicación no verbal ocurre que tú haces un gesto pretendiendo transmitir algo y a lo mejor transmites otra cosa muy distinta. Es complejo, pero vamos, me apunto estas diapos y alguna más, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Te voy a trasladar una pregunta que nos deja Olga en el chat, que te agradece mucho la charla y te dice, claro, esto es muy específico, yo no sé si tú conoces también ese ámbito que es el de la presentación de las tesis doctorales. Dice, ¿qué consejos darías en el caso de la defensa de una tesis doctoral? Vale, me han preguntado hace poco y yo he preguntado, yo he hecho algo, yo he presentado también algún trabajo y tal,
y le pregunté sobre todo, me interesaba mucho saber los tiempos. No sé si tendrás, era Isabel, ¿no? Isabel, ¿me has dicho? Olga. Olga, perdón, Olga. No sé si tendrás 2 horas o 1 hora, porque por lo visto ahora depende de, dan 2 horas o 1 hora. Esto es la información que a mí me ha pasado. Depende, pueden dar 2 horas o 1 hora. Va a depender mucho de ese tiempo. Entonces, sí te puedo dar algún consejo, independientemente de todo esto que te he contado, de lo que es a la hora de la comunicación. Pero sí te doy un consejo muy importante. Estructúralo como si fueras a dar la charla, no para presentar para defender la tesis, que se llama así, ¿no? Sino como si fueras a dar una charla tipo esto, que tenga tu comienzo, tu inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Vale? Plantéatelo de esa manera. Ya verás que además va a ser muy bonito. Y a la gente le va a sorprender. Al jurado le va a sorprender porque de esa forma lo vas a contar como una historia. No solamente como una defensa aburrida y, que, a ver, tiene que serlo. No sé de qué va a ser, pero a fin de cuentas, pero intenta darle un poquito ese tono y ya verás qué bien. Es el consejo que mejor se me ocurre a la hora de que sorprendas, y de que no aburras, de que entretengas y luego tú céntrate, quiero decir, también en la parte que sabes, lo que vas a defender y que llevas 2 años preparándote, ¿no? Pero que con eso te sirva. Si necesitas algo más, estoy a tu disposición para echarte una mano. Muchas gracias, Javier. Gracias, Olga, gracias a ti. Mira, Aitor nos deja una pregunta también en el chat. Dice, ¿cómo se podría trabajar el tema del volumen de la voz en una conferencia? Dice, A ver si estoy leyendo. Sí, dice, en mi caso me ocurre que durante una exposición mi tono de voz es bajo y cuando me piden que suba el volumen, lo que me ocurre es que cuando hablo parece más bien que grite. Vale. El problema de Aitor lo tiene mucha gente y no ese es el problema. El problema, Aitor, es la respiración. Fíjate cuán importante es tener una buena técnica respiratoria, utilizar el diafragma. No vas a gritar cuando utilices el diafragma, vas a proyectar más la voz. Yo ahora mismo estoy forzándola más la voz, pero no estoy gritando. Y lo que hago es estoy apretando más el diafragma. Si gritara, que no quiero hacerlo porque me hago daño, gritaría desde aquí, desde la garganta, pero yo te estoy lanzando la voz desde abajo y lo controlo. Y puedo subir el tono y puedo bajar el tono, pero lo hago todo con el aire. Yo domino el aire, yo controlo, yo corto el aire. ¿Vale? Es ensayo, practica mucho, porque si dices que tienes ese tono y lo han detectado, lo que tienes que hacer es practicar mucho frases cortas, frases cortitas, ¿vale? Hola, soy Aitor, pero que sea así. Hola, soy Aitor. Correcto, sin volverte loco, proyectando la voz. Y vas lanzando con la mirada cada vez más lejos. Miras aquí a 1 metro. Hola, soy Aitor. Miras más lejos. Hola, soy Aitor. Miras más lejos. Hola, soy Aitor. Y vas apretando y proyectando. Y eso te puede dar un ejercicio muy bueno. Eso lo hago yo mucho en clase, de ir mirando y te ayuda. Yo digo, y cuando tienes al último de la fila allí en 200 personas, tienes que proyectarle la voz, que a veces se nos fastidian los micrófonos, ¿eh? Que los organizadores a veces fallan con los micrófonos. Tenemos que proyectar la voz. Espero que te haya ayudado, Aitor. Gracias por la pregunta. Sí, gracias. Isabel Bellido hace una pregunta un poco al hilo también de esta y dice que sobre el volumen de la voz, ella es quedafónica y dice que sí, sería interesante hacer algunos ejercicios o simplemente con la respiración es suficiente. Vale. Hoy no los tenía preparados y si hay ejercicios, Isabel, si hay algunos, a Isabel y a todos, me puedo apuntar de pasaros algunos ejercicios. Aparte de la voz, si hay ejercicios, por ejemplo, de silabear, ¿vale? Los ejercicios de silabear, si los haces con un metrónomo busca en Google metrónomo y te hace tic-tac, tic-tac, y tú vas silabeando, ¿vale? Si yo leo aquí, yo quería preguntar por el tema del volumen de voz, voy silabeando y eso me va a ayudar mucho a hacer contracciones del diafragma. Pom, 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 pom. Cuando toséis, tosed ahora o estornudad. Decidme qué se mueve. Si se mueve el pecho, se mueve la tripa. La tripa, sin duda. Apretamos. Apretamos la tripa.
ese es el diafragma funcionando y nos hace soltar aire. Tosiendo nunca te vas a quedar afónico, ¿vale? Gritando sí o haciéndolo eso. Entonces es ejercicios de respiración, más luego ejercicios, por ejemplo, digo que pondría algunos, no solamente el de silabear, sino algunos, ¿vale? Con ciertas consonantes glóticas, por ejemplo, que también viene muy bien. Pero es que son cosas más concretillas, pero yo encantado de pasarlos, ¿vale? Ejercicios o tipo también algunos trabalenguas típicos, ¿vale? Con la C, con la K, con las zetas. Es que cada problema tiene su solución diferente, pero practicad mucho la respiración, por favor. Es que eso os va a solucionar tantas cosas de las que me estáis preguntando, tantas cosas, lo del volumen, lo de quedarte afónico, respiración, 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 y empezar siempre con frases cortas, y luego vais. Yo le diría, yo quería preguntar por el tema, yo quería preguntar por el tema del volumen, y voy añadiendo, yo quería preguntar por el tema del volumen de voz, yo quería preguntar por el tema del volumen de voz, también me quedo siempre afónica, sería interesante, y vas añadiendo, añadiendo, añadiendo. No puedes leerlo todo de golpe. Son muchos ejercicios y cositas así que también puedo pasar sin problema. Algunos. Gracias, Isabel. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Hola, yo también tenía una pregunta. Bueno, como ha dicho Jorge, muchas gracias por las charlas. Yo también estuve el otro día, bueno, como dije antes, y me han parecido súper útiles. Y con lo que dijiste antes de los silencios y tal, a mí me pasa que suelo acelerarme porque no controlo el tiempo, sobre todo en las presentaciones que tenemos un tiempo marcado, o pienso que le estoy haciendo perder tiempo a la otra persona. Entonces no sé si hay trucos para darte cuenta de que te estás acelerando, porque yo a veces ni siquiera me doy cuenta, y para hacer los silencios como más naturales, ¿sabes? Porque tampoco quiero ahora hablar y hacer los silencios forzados. Vale. La respuesta es la misma para las dos cosas. Tú no te vas a dar cuenta de si haces silencios o no y no te vas a dar cuenta si vas rápido o no. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, al preparar tu discurso y al ensayar y practicar mucho, plantearte unos stop. Es decir, voy a contar esto, lo mismo que os digo de las frases, tú vete leyendo frases e intenta hacer frases cortas. Nada de frase subordinada sobre frase subordinada. Frases cortas. Quiero decir esto. Hola, buenos días, bienvenido. ¡Pum! Ahora otra cosa, ahora otra cosa. Si en tu cabeza está que todo va por partes, voy por esta parte, estoy haciendo esto, y tienes el guión muy bien estructurado, como el otro día lo dije, tú no te vas a dar cuenta de esa velocidad, pero vas a ir al ritmo que te has marcado. Es que es ensayo, es que el ritmo de una charla no se improvisa, no se improvisa. ¿Por qué yo, como Jorge se ha dado cuenta, he acelerado un poquito para el final? Pues porque para no alargarme mucho, por si teníais preguntas, que me parecía más interesante, es decir, por una serie de cosas. Pero, ¿se ha notado? Sí, claro, además lo he dicho. Voy rápido y en 1 minuto y medio os voy a contar esto. Pero se nota, pero hay una estructura. Yo sabía hasta dónde iba y tal. Yo no soy de los que me marco los tiempos a rajatabla, como habéis podido comprobar, pero viene muy bien cuando ensayas. Cuando ensayas viene muy bien. Porque yo 3 diapositivas me han sobrado, aparte de las que he ido antes rápido. Quiero decir que he ensayado mucho, he visto y tal, y digo, a ver, tengo que hablar 1 hora, 1:15. Bueno, más o menos esto. 3 diapositivas, están ensayado. Me han sobrado. Mejor que sobren que no que falte, por cierto. Entonces, no sé si te he respondido a tu pregunta, Marina. Sí, muchas gracias. Sí, al final es lo que has dicho, ensayar y... Mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Sabes? Hacer cosas cortas en el tiempo, empezar pues igual. Venga, voy a dar una charla, voy a contar algo en 10 minutos. Luego te vas a 20, luego te vas a 30, luego te vas a 45, luego te vas a 1 hora. Y el día que estéis 4 horas aquí, pues dando clase, que ahora estamos dando, ¿no? Los profes, pues tienes que tener un ritmo muy claro. Os prometo que 4 horas, que Belén me ha preguntado, que es amiga, ¿qué tal te va, Javi? Antes cuando... Y pues bien, digo, pero cansado, pero claro, estar aquí 4 horas, como me veis, yo doy clases 4 horas al día, a través de Zoom. Es complejo, pero ya no el hecho de estar aquí sentado y tal, no. Lo que es complejo es mantener al alumno ahí y mantenerle que me esté escuchando. Es muy complicado. Entonces hay que tener un ritmo
muy bueno, tanto a nivel de contenido, obviamente, de material, de actividades, de mi comunicación, de hacer, de no sé qué, de la participación. Venga, ahora participamos, ahora jugamos. Eso es agotador, pero muy divertido, es apasionante, es apasionante. Pero yo me marco ese ritmo, ese pentagrama que el otro día dibujábamos, ¿vale? Esa musicalidad lo tiene que tener en todo. En cuanto abras la boca y empieces a comunicar, tiene que tenerlo. Y eso tiene su ritmo. Tiene un ritmo. Márcaselo tú, márcaselo tú. No dejes que te lleve al descontrol. Tan sencillo como eso. Vale, ¿Vale? muchas gracias. Gracias, Marina. Dice Cristina, que lo estoy yo leyendo, Belén, me adelanto a ti, que si la velocidad del discurso también se puede controlar de la respiración. Sí y no. La velocidad del discurso la vas a controlar cuando estructures tu discurso. La velocidad en la que tú hables, sí la vas a controlar con la voz, con la respiración, perdón. Pero la del discurso en sí, tú entiendes que depende de cómo estructures el discurso. Yo consejo, que me estáis preguntando que algunos os aceleráis. Tengo alumnos que se aceleran y mola mucho trabajar con ellos. Los que os aceleréis así mucho, lo que tenéis que hacer es el discurso partirlo completamente, pero partirlo en el sentido de te voy a contar algo durante 1 minuto y ahora vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo. O ahora te voy a poner un ejemplo. Te voy a contar sobre la teoría de no sé qué, de no sé cuánto. Eso durante 1 minuto o 2 minutos. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Te voy a hacer el storytelling este famoso, que ahora está muy de moda, ¿no? Contándote una historia, un cuento, lo que sea, para poner de ejemplo lo que te acabo de explicar. Y así partes el discurso. Y así la velocidad del discurso la controlas tú. ¿Vale? Pero te he entendido, la velocidad en la que tú hables es la respiración, efectivamente, la que te lleva. Y te vas a dar cuenta. Y la práctica de las pausas. Qué bonitas son las pausas. Los silencios. Que no pasa nada por estar callado. Tan bonito estar callado. ¿Que sí? Muchas gracias. Me refería más a la velocidad de hablar, de embalarte porque estás muy nervioso y no dejas de hablar y te embalas sin, Te he sin escuchado, rumbo. por eso prefiero escucharos, aparte de leerlo por aquí. Ya me has dado la pista y te voy a decir a ti y a cualquier persona que tenga ese problema, te voy a dar un ejercicio. Es muy típico también. Boli, aquí. Y lee. Eso te va a obligar a forzar la vocalización. Lee cualquier cosa. Yo quería preguntar por el tema del volumen de voz. Lee así todo lo que quieras durante 5 minutos al día en voz alta. Te vas a forzar a vocalizar. El hecho de vocalizar y tener que gestualizar más te va a ralentizar la velocidad en la que tú hables. Y luego ya vas a poder dominarla. Pero fíjate qué ejercicio. Pero así al escucharte, ¿eh? Cuando me ha venido. Sí, es que hablo muy deprisa normalmente. Claro, pues en cuanto te he escuchado, este ejercicio te va a venir muy bien. Boli y a leer 5 minutos al día, en voz alta. Vale, muchas gracias. Y despacio, porque vas a vocalizar mucho la lengua, se va a topar con el boli, los labios se van a topar y eso fuerzas, lo vas a forzar. Y luego, una vez que te lo quites, ya no va a ser tan forzado, pero la vocalización va a ser muy buena. La dicción es importantísima y en la dicción está esa velocidad que a ti tanto te preocupa. Sí, vale, pues muchas gracias, Javier. Vale, a ti, Cristina. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Aprovechar. Y si no, bueno, pues... Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por todo esto que hemos aprendido. Yo, además, has dicho que había que aprender vocabulario. Yo tengo aquí una lista larguísima, empezando por la glosofobia, la proxémica, la... Sí, todo Qué esto... bueno. Sí. Bueno, esa es la anécdota. Muchísimas gracias, Sí. de verdad, a todas, a todos por estar. A ti muy especialmente por habernos acompañado estas 2 tardes. Y ha sido un placer, muy divertido, muy entretenido y me ha encantado. Hemos aprendido de corazón. muchísimo. Hemos aprendido muchísimo contigo y nada, tenemos un montón de deberes que hacer para aprender a respirar y seguir aprendiendo. Pues muy bien, gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Bueno, nada, gracias Pere, a ti, bienvenido. Espero que vengas a más. Estaba leyendo en el chat que la gente da las gracias y que era la primera vez que participaba en un webinar. Y pues nada, se queda grabado, como os decía, y en la página de Alumni muy pronto tendréis
noticias de alumni de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Adiós, gracias. Gracias, Javier. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Cuidaros mucho.